porque es miércoles. Más animales todavía. Miércoles significa escolina de pastores. Gocho Asturcelta, amigos, así que creo que nos va a tocar poner el mono. Mira para allá. ¡Ay! Un El gochu. gochón. ¿Cuánto pesa esto? Mucho. Ahí está. Como Ahí tenemos a 200, Javier. más o menos. 200 kilazos. Luego nos explicará Asturcelta. porque, Hembra. atención a las orejas del gocho Asturcelta, porque las orejas y el rabo ya muy característico. Una sorpresa muy guapa, porque un amigo viene a visitarnos hoy en miércoles y vamos a ver algo muy especial. Queridos compañeros, acompañarme. Acompañarme, dónde? venir para acá. Fiámonos de cualquiera. Vamos a venir porque, mira, Yo llevo el Vais a móvil, ver. por si queréis escribirme. Tomar, pasáis. ¿cuántos imagináis que pesa un gochu? Antes os visteis grandonos. Hombre, depende del tiempo que tenga. Tira, porque esto hay una sorpresa que tengo yo para ellos. Por aquí, una cosa, seguimos con la lluvia de jamones, pero no vamos a hablar nada para que el siguiente invitado nos ofenda, ¿vale? Lo muy tenemos bien. por aquí Hola. y fijaros, ocupados. porque aquí los tenemos. El gochu Asturcelta, raza autóctona de Asturias, lo tenemos aquí. Mira. ¿Dónde vais vosotros? No, vamos a ver. Aquí tenemos los gochinos, pero aquí tenemos un biombo muy guapo que tenéis que poner los monos todos. Venga, todos a poner el La mono. funda, dirás. Porque es que hoy en nuestra escuelina de pastores, aquí tenemos a Javier y nos va a decir un poco qué características tiene este gochu Asturcelta, porque no tiene nada que ver con el gochu común, ya lo vamos conociendo poco a poco, gracias también a la labor de la Asociación del Gochu Asturcelta, de la que forma parte también esta ganadería. Y principalmente vemos que el tamaño importa. ¿Digo verdad? Sí. Son grandes y muy largos. Grandes y muy largos no. Este puede ser el gochu. Aquí hubo gente cuando estábamos preparando todo el tema del gochu Asturcelta que vio al gochu y nunca en la vida había visto un gochu tan grande como este. Eso también te has encontrado con ese tipo de situaciones, que la gente se sorprenda, sobre todo lo grandes que son. Sí, sobre todo este que es el berrón campeón de este año de Arrosiero. Posiblemente el mejor macho que hay ahora mismo de esta raza. ¿Qué mides tú? 1,85. 1,85. ¿Puede ser que este gochu tirado a la larga mida más que 1,85? Sí. Y cuéntame un poco sobre 2 características, metros y por pico. ejemplo, empezamos por ejemplo el rabo. El rabo es importante porque no tiene nada que ver con el gochu común. No, porque tiene que ser recto. O sea que como los dibujos animados, eso que es rizado, nada. El asturiano, Seguimos. recto. Eso es. Seguimos porque hay otra característica para distinguir el gochu Asturcelta, que son les orelles. Las orejas. ¿Cómo son esas orellas? Muy exageradas, muy largas, colgando hacia adelante. Y ahí estamos viendo, en los más pequeñinos se aprecia igual, un poco menos, pero en los gochos Asturceltas adultos son unas orejas tan grandes que a mí me han dicho que pueden llegar a quedar ciegos, que van perdiendo visión porque tienen las orejas muy grandes y os tapa los ojos. Yo nunca me pasó de que pierdan visión. Ven mal porque están tapados, pero... Y de todas maneras siempre se orientaron mucho mejor por el olfato y el oído que por la vista. Oye, tengo yo a 3 granjeros medio preparados. Sí, Tengo ya los a veo. Leticia, a Nerea y a Pedro, que están prácticamente... Y yo quiero una serie de consejos, porque yo no sé si es igual de fácil que el gochu tradicional o no, para trabajar con ellos. Porque este gochu tiene un comportamiento Más tranquilo. diferente. Y es como más libre, más independiente. Y más tranquilo. Y más tranquilo. Más tranquilo. Entre otras cosas porque al vivir en libertad o semilibertad, entonces está más acostumbrado a ver animales, personas en un entorno, no está en una granja Pues, cerrada. vamos a ver, no hay mejor manera, Javier, que comprobarlo si están acostumbrados a las personas, porque están en libertad. Aquí tenemos 3 individuos que podemos considerar personas, Pedro, Nerea y Leticia. ¿Viste cómo innovamos con las fundas? Sí, en el caso de ellas lo puedo entender, pero en el tuyo me llama más la atención, ¿Qué pasa? porque la camisa no ¿Qué lleva para pasa? sentirse orgulloso. Pero bueno, Javier, desde la barrera, ¿tú crees que ellos podrían entrar dentro del corralito, qué te digo yo, a coger el gochín piquiñín? Entrar, sí. ¿Son fíos de ella todos? No. Es macho. Macho. Y por eso, queridos amigos, hay que prepararse los contenidos, porque si no, luego, claro, la gocha, ¿ye gocha o ye gochu? No, llego chu porque le estoy viendo los... Es que eso, ye, aparte del rabo ¿Cómo se llama? y les orelles, otra característica del gochu Asturcelta, ye, Javier, Los huevones. efectivamente, Ajá. tiene lo que ye, efectivamente, lo que dijo Javier, Efectivamente. bastante más grande que el gochu normal. Coño.
Y cuando se mueve un gochu de 200 kilos, impresiona. Sí, Si estás sí. al lado, impresiona más. Y eso que ahora se está durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí, está Sí, más un o menos macho bajado. reproductor. Sí, Alfa. Alfa. efectivamente. El que manda en la manada. ¿Cómo un macho reproductor? ¿Hay machos que no son reproductores? Porque los... Bueno, como los paisanos, ¿eh? Bueno, yo quiero Joder. saber, las redes sociales, Leticia Mata tiene el teléfono en mano y quiero yo conocer, ¿le llama la atención a los asturianos el gocho asturcelta? ¿Ya lo habían visto antes? ¿Probaron alguna vez productos de gocho asturcelta que cada vez son más populares en el Principado? ¿Leti? Pues estoy sorprendida porque la gente está diciendo que sí que habían oído hablar del gocho asturcelta, sin embargo la mayoría no lo han probado nunca, que no sé si esto te sorprende o es un- más normal de lo que pensamos. De momento es un producto gourmet que no está muy extendido en el mercado. Oye, ¿y dan gato por liebre? No. O sea, tú cuando te ofrecen gocho asturcelta puedes Es estar gocho totalmente asturcelta. seguro de que no te están metiendo... Nada. Porque Gocho además asturcelta. no se puede cruzar con ningún tipo de raza. Vale. ¿Por Y de qué? hecho, cada uno tiene su crotal individual. Oye, ¿qué te digo yo? Elígeme a uno de los tres para que pase a coger un gochín. Ellos. Ellos. A ver. Nerea, ¿quieres pasar tú? No, yo Nerea, prefiero pasa que no, tú. de verdad. Nerea ya es la que más va a disfrutar esto porque ya la que más miedo y da los gochos. Entonces, vas ahí. Javier y una persona y un creador... Sí, Pasa. Ahí, pasa para allá. Porque Javier y un creador de gocho asturcelta, ¿que cuánto tiempo llevas con los gochos, Javier? 6 años. o Cierra, más. 6 cierra ahí, años. Cierra ahí. Pues nada. Esto hacelo porque me Vale, voy el viernes. sobre todo y se Elena, están que vengando. está asustada con el tamaño del gocho. Pero cree que si un toque el gocho es una grande. vaca. No, Que no, toque el que grande. No, mira. Bueno, yo creo que... Están asustados por aquí por las redes con el tamaño. ¿Qué cabeza tiene? Oye, grandón. Pero yo quiero saber... ¿Das y uno para que coja? Sí, dai un gochín. no lo cojas. Dai un gochín piquiñín porque los Pequeñito, gochinos va. piquiñinos... ¿Te da miedo de verdad? Es que gritan mucho. No pasa nada. Cualquier persona normal que haya tenido prefiero no gochos en cogerlo. casa sabe que... Mira, el gocho Así, trapecista. Calla, cariño, calla. Mira cómo se sube. Calla tú. Calla, mi vida, calla. ¿Quieres cogerlo Ya, también? Y aquí, mira. Entra. Acaricia ahí. Oye, Ahí de la- esto, Javier, venga, pasáis Sí, para se adentro tranquiliza. también. Oye, ¿estos son mansos o muerden? No, a morder nada. No muerden. No, mira no cómo muerden. juegan Leti. encima del Vete otro. para allá. Oye, mira qué venga. guapos. ¿Puedo cogerlo? Sí. Sí, hombre, pero si no... Oye, ¿por qué están subiendo estos gochos? ¿Sacástelos del Circo del Sol o cómo y esto? Oye, y que se una van a cosita, si yo quiero tener un gocho asturcelta en casa, bueno, en casa, a ver, en una parcelina que yo tengo, hay que apuntarse a alguna asociación, ¿qué hay que hacer? Puedes apuntar a la asociación del Gocho Asturcelta y bueno, cada uno de mascota tiene lo que quiere. ¿Sabes qué como los bebés, pasa? cuando Y como los bebés, cuando como ven los que van a nenes, hay caer que al suelo, cogerlo. chillan para que no caiga, claro. Claro, a ver, que yo no quiero el gochu de mascota, yo quiero el gochu para comerlo. Ay, pobre. Para comerlo. Mascota de Que mascota. lleva eso, ¿no? Oye, al grande igual no, pero los otros sí, ¿no? ¿Estos para Navidad cómo estarán? Caros. Muy bueno, vamos a ver, hay que Oye, ¿quieres decir... un trozo de turrón? Que tampoco. No, Tengo mira, un plató. Una cosa que os voy a decir es que, por ejemplo, estos 4 tienen nombre. Y en mi casa los que tienen nombre no se comen. Efectivamente. Estos son gochinas que van a quedar ¿Cómo para se llama reproductoras. este? ¿Eh? ¿Cómo se llama? este? Esta Lola. Lola. Sí, si la quieres llevar para tu casa de mascota también puedes. Pero de Pero yo mascota. tengo una casa muy pequeña. Cuando se convierta en eso, Y esta Sena. Sena. ¿Y el grande? Peleón. El grande ahora Peleón. mismo lo conocéis. Yo voy saliendo de aquí. Pero una pregunta, ¿y qué te dicen los compañeros de profesión de que los tengas de mascota? No de mascota, es que estos son los que van a quedar de reproductores. Ah, que es que son reproductores. Eso. No ¿Y aquel mascotas. cómo se llama? Aquella Sena, ¿Y el otro pequeño? esa chica, es una chica. Aquella María María, Sena y Lola. Lola. Y Peleón. y Peleón. Peleón y el Estamos un grande. poco aquí arrinconadas. Sí, yo salía, digo de vosotros Y de ahora verdad. están intentando buscar sitio para echarse junto a él. Claro, Porque es que quieren quieren- dormir todos juntos. Ah, ¿por qué? Porque tienen que sentir el contacto entre uno y otro para estar tranquilos. El Oye, piel esto con es- piel, como los bebés Mira, con las mira, mamás. Sí, sí, para estar Ahora tranquilos. vamos a tocarle un poquitín. Oye, ¿cómo ves la Ay, muy evolución? bien, ¿Cómo ves valiente. la evolución, Javier? Empezasteis con el gochu Asturcelta hace unos años, 5 o 6 años, gracias también a la asociación del gochu Asturcelta. Se han ido fomentando tanto la raza autóctona como los productos de cara al consumidor. Al Raza principio que- estábamos recuperando porque estaba prácticamente en extinción. Entonces conseguimos unos animales de varios sitios de Asturias y estamos intentando terminar de salvarla. Todavía no está libre de extinción. Oye, ¿conoces una gocha asturcelta que se llama Katy?
Sí. Ah, de porque Langreo. llevó un premio, Sí, que lo sí, di yo sí, aquí sí. una vez en el ¿Y programa. amiga tuya? Sí, la reina. La Gocha Cati, amiga de Leti Mata, sí. Mira que se Salimos levanta, a tomar- Peleón se levanta. Mira, Peleón. por ahí. Levántate, Peleón. No queremos tampoco tensar la cuerda, vamos a dejar a Peleón aquí. Y oye, hay que decir, raza autóctona, en este caso gocho asturcelta, y yo creo que, oye, toca el momento de... ¿De qué? coger- no sé, porque, oye, no sé, es que nosotros tenemos un concurso, pero no podemos hablar, ya sabéis que lo hay, pero no podemos decir nada ahora. Y eso va a parecer mal. Pobre. Madre mía, fíjate, mira qué gochón. ¿Va a levantarse o no? Bueno, pero Yo estoy gochos- esperando a ver si levanta. Al final, oye, ¿gochos como mascotas, sí o no? Que Salís, tenemos mucho venga, interés, va. ¿sí o no, gochos como mascotas? No, el gocho Sí, como sí, el mascota... tarpeñao. Sí. ¿Tú crees que sí? Y cada uno pasea lo que tiene. Cada uno pasea lo que tiene. Bueno, pues esto... Eso, es verdad, cada uno pasea lo que no tiene. sé. No sé si van a querer llevar un gochín para casa, pero bueno. Javier, muchísimas gracias por enseñarnos esta especie autóctona, gocho asturcelta. Y ahora toca ir a publicidad, pero menos de 3 minutos. Mira Peleón. Ya se levanta. Aquí está, Peleón se levanta. Y esto lleva un gocho asturcelta que parece un caballo. En menos de 3 minutos, volvemos. Grande el gocho asturcelta.